de regreso, nueva hora de actualidad en Infinita. Conversamos con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano esta mañana. Ruth, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel. Gracias aquí por la invitación. Ruth, voy a partir con algo que en otras épocas a uno le habría parecido increíblemente sorprendente, pero yo creo que a estas alturas, como está la política, no sé si nos sorprende tanto, ¿no? Pero que se haya iniciado un debate respecto de quién puede ofrecer más paz social y que ese debate se haya, digamos, originado en la propia derecha, al menos es sorprendente. Yo sé que ustedes han tenido una respuesta frente a esto a propósito de las declaraciones de Jorge de Sormó, el ex economista Paz Social, haya provenido de la propia derecha. ¿Cómo lo interpretan ustedes? A ver, es bien llamativa toda esta situación, Juan Manuel, porque es cosa de hacer memoria de que efectivamente hace un tiempo atrás tuvimos un estallido y se atribuyó, ¿cierto?, que no había paz social y que no habían respuestas a las urgencias sociales, y fue precisamente en el gobierno del presidente Piñera donde pasó esto. Yo creo que quieren trasladar efectivamente la discusión allá. Para aquellos que se sienten más identificados con el presidente Piñera, se alejen probablemente del Partido Republicano por sentirse agredidos por hacer esta alusión. Pero creo que hoy día, más allá de volver al pasado, nosotros estamos convencidos en el Partido Republicano que quien tiene el carácter, va a tomar las decisiones necesarias, tiene planes para distintas situaciones del país. Incluso el equipo programático ya está trabajando, tenemos un plan de emergencia en situaciones para, no sé, si Dios no quiera, tenemos que enfrentar un mega incendio, un terremoto, un tsunami. ¿Y o un lo que estallido sea. también? ¿Y un estallido también? Es que cualquier situación de emergencia, Juan Manuel, porque tú no sabes hoy día cómo va a reaccionar esta izquierda radical que está en el gobierno, cuando queden sin trabajo, cuando queden desocupados, digamos, cómo van a reaccionar algunos de ellos. Ellos estaban acostumbrados a que la disputa o los derechos sociales se pedían en la calle y se pedían además a través de la violencia, y vimos a muchos de ellos defender, digamos, el estallido social. Yo todavía, nosotros lo llamamos estallido delictual, pero yo todavía me acuerdo en la convención, cuando nos tocó también enfrentar esta situación, yo tenía colegas en esa oportunidad donde decía que los protestantes, los manifestantes tenían todo el derecho a manifestarse como delincuentes en la calle. Entonces, sabemos muy bien cómo piensa esta izquierda más radical, esta izquierda totalitaria, que solo quiere a través del miedo y la violencia imponer una ideología que ha sido fracasada en distintos lugares. Entonces vuelvo un paso atrás. Un paso atrás, después voy a volver dos, pero un paso atrás. Significa que cuando usted dice que José Antonio Kast ha diseñado distintas estrategias y planes para enfrentar distintas realidades que puedan presentarse en Chile, entre esos diseños también tiene uno en caso de que se generara un estallido social. O sea, no puntualmente para un estallido social, pero sí un planes de emergencia para reaccionar de manera rápida. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? Lo que hemos visto, ¿cierto?, en Valparaíso, lo que pasó con la reconstrucción, que todavía las familias están esperando. Pasaron un invierno completamente desprotegidos, ¿cierto?, sin sus viviendas. No, claro, pero tener un plan para enfrentar las consecuencias de un mega incendio es completamente diferente a tener un plan para enfrentar la erupción volcánica o un estallido social. Son planes completamente distintos. Sí, por eso me refiero que son situaciones para cómo abordar situaciones de emergencia. Esto no quiere decir que es para enfrentar un estallido, no. Lo que me refiero es que nosotros estamos preparando planes para enfrentar distintas emergencias. Y puede ser que la izquierda radical quiera nuevamente hacer un estallido social, no lo sabemos, pero tampoco podemos, o la gente, ¿cierto?, de la centro derecha puede afirmar que porque José Antonio Kast va a gobernar va a existir un estallido, porque gobernó un presidente de centro derecha y hubo un estallido. O sea, quien gobierne, quien esté al frente o quien sea el oficialismo y sea opositor a la izquierda radical, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para
tal como lo quisieron hacer con el presidente Piñera para tratar de derrocarlo de alguna manera. Entonces, claro, creo que no podemos ser ingenuos en decir que no, es que José Antonio si gobierna va a haber un estallido social o delictual, como nosotros lo llamamos. Al contrario, yo de hecho me toca viajar mucho, estar en muchas regiones, en muchas comunas. Estos días he estado recorriendo distintas comunas también, y la gente, lo único que te dice en la calle, la única persona que vemos con como a buen chileno, digamos, con los pantalones puestos, con la autoridad necesaria para enfrentar la situación de violencia, de inseguridad, de terrorismo, de crimen organizado que hay en el país, te dicen, es José Antonio Kast. Entonces, es muy distinta la opinión que tiene el marido de la candidata, digamos, a la opinión que tienen hoy día los ciudadanos, la gente en la calle, la gente que va a salir a votar y la gente que hoy día está esperando efectivamente que haya un cambio radical, sobre todo en medidas de seguridad. Ya, voy a terminar con este tema para irnos a otro, porque hay varias cosas. Decía Jorge Sormó, yo creo que vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Ustedes respondieron, oye, el estallido social fue en un gobierno de Chile Vamos, y desde Chile Vamos le replicaron diciendo, si nos pasó a nosotros, imagínense lo que podría llegar a ocurrir si es que el que gana es José Antonio Kast. ¿Qué responde frente a esa otra repetida de Chile Vamos? Sí, pero es que, a ver, frente al tema de la paz social, Juan Manuel, yo creo que ningún político, ninguna persona te puede garantizar efectivamente que exista, o ningún candidato puede garantizar que no haya un estallido, pero sí te podemos garantizar que vamos a hacer cumplir la ley, sí podemos garantizar que vamos a hacer cumplir la Constitución, las leyes vigentes, vamos a hacer cumplir el orden. Eso es distinto. No podemos garantizar que no haya una situación de violencia, no podemos garantizar que el terrorismo siga operando, no podemos garantizar que el crimen organizado siga operando, pero sí estamos preparados para enfrentar desde marzo, cuando, si Dios quiere y los chilenos así también lo quieran, enfrentar y tomar el gobierno, enfrentar estas situaciones, y lo vamos a hacer de manera decidida, con mucha fuerza, y estoy segura que el único candidato que hoy día ofrece, no que haya paz social, sino que ofrece que va a trabajar para garantizar a los chilenos, tal como lo establece la Constitución, que exista paz, va a ser José Antonio Kast. Ruth, déjeme llevarle un tema que es bien profundo desde el punto de vista político, se escapa un poco, si se quiere, a la coyuntura del día a día, pero me interesa ahí también, por supuesto, su mirada como secretario general del Partido Republicano. En la elección presidencial anterior, digamos, el clivaje, por decirlo así, lo que teníamos era quienes planteaban la necesidad de mayor orden, y eso lo representaba en la segunda vuelta el candidato Kast, versus quienes buscaban, en el fondo, transformaciones profundas y cambios radicales, lo representaba Gabriel Boric, que además venía de alguna manera arropado por el hecho de que ya había una convención constitucional en manos de la izquierda. Ya vimos cuál fue el resultado de la convención y ya vemos finalmente en qué derivó eso. Y la sensación que hay hoy día es que, si uno mira las encuestas, a la gente lo que más le importa es el orden, la seguridad, mucho más que cualquier otra cosa, y eso lo sigue representando José Antonio Kast. Pero al mismo tiempo, y así como él acompaña el discurso respecto del orden y la seguridad, usted también lo planteó, de hecho lo dijo recién, José Antonio Kast, y esta es la gran paradoja, también está planteando transformaciones radicales. Es decir, los cambios radicales ahora los promete el candidato de derecha. ¿Cómo se explica eso? No la estamos escuchando, no sé si se le silenció el micrófono, Ruth, pero fíjese ahí. Ahí sí. Disculpa, ahí sí, ahí sí. No, te digo que se explica de manera muy sencilla y muy realista, Juan Manuel, porque hoy día José Antonio partió este desafío presidencial en 2017, cuando él hablaba de ciertos temas como el terrorismo, le decían que estaba loco, cuando después del 2021 habló de las zanjas, se reían de ellos, muchos se burlaron de algunas medidas que nosotros teníamos para aquello. Probablemente si hubiésemos hecho los cambios en estas oportunidades, hoy día no tendríamos que hacer cambios radicales, por ejemplo, en materia de cómo enfrentar el crimen organizado. El crimen organizado estaba muy incipiente y de hecho no lo veíamos, y hoy día sí vemos cómo opera todos los días, cómo todos los días escuchamos de alguna situación, incluso proveniente desde las mismas cárceles, de cómo el crimen organizado sigue operando de las cárceles. Por eso nosotros hemos hablado del plan Cancerbero, por ejemplo, hacer este cambio fundamental en la política carcelaria, en donde tengamos diferenciación
de la población primeriza o la población que comete por primera vez un delito frente a la población rematada, que ya la verdad es que posibilidades de rehabilitación hay muy pocas, o frente incluso a la población o a quienes ingresan a la cárcel por algún crimen de asociación ilícita, que tienen que estar en diferentes módulos, en diferentes cárceles con distintos regímenes penitenciarios, y tenemos que hacer cambios radicales también en materia económica. Nosotros lo propusimos el año pasado en la discusión de presupuesto, esta indicación de rebajar el presupuesto público. No fuimos considerados, de hecho varios nos trataron de locos, algunos hasta hubieron ahí un par de amenazas legislativas, no amenazas corporales a nuestro diputado que nos representaba en esa oportunidad. No, entiendo las explicaciones punto a punto, sí, por eso decía, esto es un tema que tiene que ver más bien con una cuestión de más profundidad. Cuando un candidato ofrece estabilidad en el fondo, pero al mismo tiempo cambios radicales, cuesta un poco entender que la radicalidad de los cambios no vaya acompañado de cierta inestabilidad. Por eso es que el clivaje de la elección anterior era tan marcado, orden y estabilidad respecto de refundar Chile, y ahora transformaciones radicales y al mismo tiempo garantizar esa estabilidad. Cuesta un poco, digamos, ver cómo compatibilizar ambas cosas. Lo que pasa es que en esa oportunidad la refundación no iba acompañada de orden. La refundación iba acompañada efectivamente solo de refundación. El orden casi como que venía por agregado en cada uno de los organismos que ellos pretendían refundar, pero no venía el orden asociado. Nosotros lo que hemos señalado de manera principal es que para que nuestro país vuelva a crecer, que nuestro país vuelva a tener todo el gasto público necesario o el recurso público necesario para poder enfrentar las urgencias sociales, son cambios radicales en esta medida, porque hoy día estamos en una situación de emergencia. Nuestro país no resiste más análisis. Yo creo que todos hemos escuchado de boca de los candidatos de izquierda a derecha, con distintas, obviamente, propuestas, pero todos con el mismo diagnóstico, en que aquí hay que centrar la urgencia en seguridad, en crecimiento económico, porque nosotros agregamos un tercer pilar que tiene que ver con las urgencias sociales. Pero todos han coincidido en eso, con la diferencia en que en la aplicación de las medidas van a ser distintas. Y nosotros precisamente ofrecemos cambios radicales para dar estabilidad. Necesitamos, por ejemplo, que los permisos para los inversionistas no sean tan engorrosos. Incluso yo me juntaba con emprendedoras ayer y me decía, ¿sabe qué? Para poder instalarme en una feria necesito a lo menos pagar 10 permisos. Entonces, en distintos organismos, a tocar la puerta, que alguien le firme, que alguien le timbre, eso no puede ser. Y a eso nos referimos a cambios radicales, en el sentido de que hay cosas que hay que simplificar para ayudar y mejorar, ¿cierto?, la carga de los emprendedores y para que nuestro país vuelva a crecer, pero también hay otros cambios radicales en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda. Este gobierno se comprometió a construir un número de viviendas que lamentablemente no ha construido, y que seguimos creciendo, ¿cierto?, con el déficit habitacional en nuestro país. Y está el tema de las pensiones, y aquí ha aparecido también un cuestionamiento que además proviene de la centro derecha, no necesariamente del mundo de la izquierda, respecto de que la propuesta del candidato José Antonio Kast básicamente lo que hace en la práctica es retroceder en materia de la reforma de pensiones. ¿Cómo intentan despejar ustedes en lo que ya comunicacionalmente pareciera haber sido una batalla que no lograron ganar a la primera? A ver, mire, nosotros sabemos que la izquierda va a mentir de manera permanente. Lo que preocupa es que de la centroizquierda hagan eco de cosas que no son ciertas. Nosotros hemos sido súper claros, lo fuimos en la discusión de la reforma, lo hemos seguido manteniendo, en que nos parece impresentable, ¿cierto?, que los trabajadores sean quienes estén prestándole plata al gobierno, y además ni siquiera de manera voluntaria, de manera forzosa, para cubrir, ¿cierto?, las urgencias sociales, disfrazando el gasto público, porque nos han dicho, sí, pero con esto ustedes, como quieren cambiar la forma de financiamiento, van a aumentar el gasto público. Hoy día el gasto público es el mismo, con la única diferencia es que está en un desglose distinto, pero cuando uno suma todo lo que tiene que ver con las empresas del Estado, con la deuda circunstancial, más la deuda fiscal, es el mismo gasto público, digamos, en la sumatoria. Por lo tanto, la verdad es que
esperamos que los chilenos y que todas las personas, sobre todo quienes están pensionados, no crean en estas mentiras, no crean Se en lo pregunto que de otra manera para que se entienda les bien. queremos quitar las pensiones, que no queremos la PGU. La PGU fue parte de nuestra propuesta de gobierno y nosotros no vamos a modificar la reforma en cuanto a la ley, en cuanto a la progresividad, en cuanto a que se financie el bono mujer. Lo único que se va a cambiar es que ya los chilenos no van a estar prestándole plata al Estado, a un Estado que además está endeudado, casi en quiebra, Ruth, casi, ese préstamo apunta a mejorar las pensiones actuales. La pregunta es, para dejarlo bien despejado, si es que efectivamente ustedes pretenden buscar una modificación para que no sea tal cual lo estableció el proyecto aprobado por el Congreso, de que quienes cotizan hoy en el fondo le prestan al Estado para mejorar las actuales pensiones. Si ustedes hacen un cambio en esa modificación, ¿no disminuirían las pensiones de los actuales jubilados a partir de lo que establece el proyecto aprobado? No, porque lo que se hace es un cambio de financiamiento. Se cambia solo el que va a financiar, o sea, ya no va a ser el trabajador quien va a financiar este fondo, sino que va a ser el Estado a través de un bono, a través de impuestos generales, quien va a financiar esta parte de la cotización. Es solo el cambio de quién hace el pago. Perfecto, por lo tanto despeja esa idea. Ahora, yo sé que esto ustedes lo han tratado de explicar durante los últimos días, pero también ha costado un poco entender que tengan una mirada crítica respecto de establecer un préstamo del cotizante al Estado para mejorar pensiones actuales, cuando es una propuesta muy equivalente a la que hizo Bernardo Fontaine, que se sumó al comando de José Antonio Kast la última semana. Efectivamente, lo explicó Bernardo en su momento. Esta fórmula surge luego de que el 6% quería ir a préstamo, el 6% quería ir a un fondo de reparto, en realidad no a préstamo, y surge esta alternativa y es la forma del financiamiento que vamos a cambiar. Era quizás la única salida que existía en ese minuto en la discusión, cuando no se abría a la posibilidad de seguir, o sea, más que nos abrían, no, seguían negando, digamos, que esto fuera de reparto, querían seguir aumentando a que esto fuera de reparto, y para evitar eso, para que no fuera un fondo de reparto, sino que efectivamente la cotización de los trabajadores del 6% fuera a los trabajadores, surge esta posibilidad. Claro, el mal menor, pero aún así igual presentó la propuesta que ahora ustedes critican y que quieren cambiar. De todas formas, igual sí, fue una propuesta... Es súper, a ver, es súper patudo, por decirlo de alguna manera, que se le endosa a Bernardo Fontaine una idea, que de hecho fue una idea que el mismo ministro Marcel dijo, no, sabe que por aquí no va la cosa porque tenemos que además garantizarla, porque no querían que fuera garantizado el préstamo. Después lo escuchamos de la misma diputada Gael Llomans, que decía, parece que esto no se va a devolver, pero es súper patudo echarle la culpa a alguien que tiene una especie como de salvavidas en este mar que había mucha tempestad, cuando son los mismos diputados los que votan. O sea, Bernardo no fue a apretarle la teclera a los diputados, Bernardo no fue a votar por Chile Vamos, Bernardo no fue a decirle al jefe de bancada de la UDI ni de RN a obligarlos a votar por esto. Eso se entiende. Creo que eso también, lo que resultaba difícil de entender es que la candidatura de José Antonio Kast plantee revertir una idea que incluso el propio Bernardo Fontaine en algún momento apoyó. Da lo mismo en el escenario, en qué escenario la apoyó, pero era una idea en términos estructurales técnicos que él validaba y que ahora, digamos, sobre la cual toma distancia. No es que tome distancia, Bernardo al ingresar al comando, él tiene el convencimiento de que lo que nosotros proponemos es la vía correcta, y hemos visto, y él ha tenido muchas reuniones con Jorge Quirós en cómo esto se puede financiar. Efectivamente, el gobierno no se abrió que esto fuera a través de fondos generales, o sea, de impuestos generales o de un bono, por la deuda ya existente, pero es una deuda que sigue existiendo, es una deuda que hoy día el Estado tiene con los trabajadores. Y nosotros lo que decimos es que preferimos que esa deuda sea deuda pública y no le estemos endosando una deuda a los trabajadores, y él hoy día está en la posición que nosotros como partido hemos señalado, que nosotros hemos, digamos, expresado a la ciudadanía, y en eso estamos muy conformes. Bernardo ha sido una persona, fue colega mío hace unos años atrás, con el cual dimos una pelea bastante importante que tenía que ver con el tema de las pensiones, y creemos en el trabajo de Bernardo, y además confiamos mucho en que él siempre va a estar disponible para poner a las personas en el centro y para ponerse también a disposición del Partido Republicano, tal como lo ha hecho hasta ahora.
Hablemos un poquitito de el eventual respaldo de Chile Vamos en una segunda vuelta en que José Antonio Kast eventualmente enfrente a Janet Jara. Ya hemos visto que algunos han planteado que no y otros, digamos, que sí. Y entre medio hay quienes dicen, sí, pero primero discutamos las condiciones. Decía el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que él tenía ciertas condiciones y que por supuesto que es legítimo que cada quien las quiera plantear. Pero una que planteaba, por ejemplo, era respecto a la mirada a las dictaduras no solamente pasadas en Chile, sino que también en el mundo. Y él decía, ojo con Nayib Bukele o con Víctor Orbán, porque ha visto muy abrazado a Víctor Orbán, que es un nacional populista, riesgoso para la democracia. Más allá de este punto, si se quiere, le estoy citando uno de varios que él planteó, ¿cómo se toman ustedes el que les planteen figuras como Sebastián Sichel condiciones para un apoyo, un eventual apoyo en segunda vuelta? Parece que es la costumbre del alcalde Sichel poner condiciones para apoyar a alguien. Nosotros lo hemos señalado en que si nosotros no somos quienes pasemos a segunda vuelta, vamos a apoyar al candidato de oposición que sí pase sin condiciones. Creemos que hoy día lo que está al frente, lo que está en riesgo en nuestro país, la libertad de nuestro país, el crecimiento, la seguridad de nuestro país, las manos, estando en manos del Partido Comunista no es la vía. Creo que hoy día nos tiene que unir la generosidad política, el pensar en los chilenos, en pensar en los vecinos de Ñuñoa, que él piense en los vecinos de Ñuñoa y que se dedique más bien, cierto, a estar preocupado de gobernar su municipalidad, de hacer un buen trabajo, porque las municipalidades son los lugares donde primero van a tocar la puerta a los vecinos y creo que seguir en esta disputa o poniendo condiciones tal como lo hizo el 2021, cierto que su condición fue una lista larga de peticiones y luego irse de vacaciones. Yo creo que esa no es la forma de querer a Chile. Nosotros estamos comprometidos con Chile más allá de las simpatías personales que puedan haber con los candidatos o entre los candidatos. Para nosotros Chile está primero y vamos a estar detrás del candidato que pasa segunda vuelta si es que no es José Antonio Kast el que lo haga. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, conversando esta mañana con nosotros en Infinita. Muchas gracias, Ruth, por estar en Ahora es Cuando. Gracias, Juan Manuel, que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias. 8